Papá, yo no tengo padre, dijo mi hija cerrándome la puerta en la cara con un golpe seco que retumbó en mi alma. Ella eligió a un completo extraño antes que a mí, entregándome una orden de restricción en lugar del abrazo que yo tanto necesitaba. Pero yo sabía algo que la policía ignoraba, así que tomé una decisión drástica, decidí romper la ley. Ignoré la orden judicial, conduje directamente al aeropuerto y me abrí paso a la fuerza hasta la puerta de embarque, apenas unos minutos antes de que su vuelo despegara. Esa única decisión no solo le salvó la vida, sino que terminó con su supuesto esposo esposado, enfrentando cadena perpetua en una prisión federal por un secreto que él creía haber enterrado en el desierto de Nevada hace años. Antes de contarte lo que mi hija me susurró al oído en esa puerta de embarque, déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto, y por favor, suscríbete al canal si crees que un padre nunca debe abandonar a su hijo, sin importar lo que diga la ley. Soy el Dr. Silas Freeman, y hace 3 días volé a casa desde Chicago para sorprender a mi hija, de 26 años, Maya. Habíamos estado hablando regularmente durante 2 años, o al menos, eso era lo que yo creía ingenuamente. Ella tenía una maestría en psicología, un trabajo noble ayudando a sobrevivientes de trauma y una hermosa casa en Piedmont, que yo le había comprado como regalo de graduación. Pero cuando toqué el timbre, en el 1247 de Oakwood Lane, la mujer que abrió la puerta ya no era mi hija. ¿Puedo ayudarle?, preguntó cortésmente, como si yo fuera un simple repartidor entregando un paquete. «¿Maya soy? Yo soy papá», le dije con la voz entrecortada. Ella inclinó la cabeza confundida y me lanzó una mirada vacía. «Papá, yo no tengo padre, usted debe haberse equivocado de casa», respondió ella con frialdad. Antes de que pudiera responder, un hombre apareció detrás de ella proyectando su sombra sobre nosotros. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó él con una calma inquietante. «Este hombre dice que es mi padre», le dijo Maya, y el hombre me miró con una lástima ensayada. «El padre de Maya la abandonó hace años. Ella ha sido muy clara sobre no querer contacto con su familia», sentenció él. Observé a mi hija, esa mujer brillante e independiente, asentir con la cabeza confirmando aquella mentira, y fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un simple malentendido familiar. Esto era algo mucho peor, pero permíteme retroceder y explicarte cómo llegamos a este infierno, porque lo que sucedió después solo tendrá sentido si entiendes lo que yo creía saber sobre la vida de mi hija. Maya siempre había sido independiente, y después de que su madre muriera cuando ella tenía 16 años, nos habíamos vuelto más unidos que la mayoría de los padres e hijas. Era una chica brillante, el tipo de persona que podía detectar la manipulación a 1 kilómetro de distancia, o eso pensaba yo. Hace 2 años, cuando decidí aceptar el puesto en Chicago, Maya estaba prosperando. Acababa de empezar a trabajar en una clínica de terapia en San Francisco, ayudando a reconstruir vidas. La ironía de eso me golpearía más tarde con una fuerza brutal. «Dad, quiero quedarme en California», me dijo durante una de nuestras últimas cenas juntos. «Aquí es donde pertenezco». Respeté su decisión, y más que eso quise apoyarla, así que hice el mayor compromiso financiero de mi vida. El 15 de junio de 2022, transferí $3.200.000 de mi cuenta para comprar la casa en el 1247 de Oakwood Lane. El papeleo estaba limpio, la ubicación era perfecta, un vecindario seguro donde ella podría construir una vida real. También establecí el fideicomiso familiar Freeman con $2.1 millones nombrando a Maya como la beneficiaria principal. El fideicomiso era blindado, diseñado específicamente para protegerla de cualquiera que intentara aprovecharse de ella. «Papá, esto es demasiado», protestó ella cuando le entregué las escrituras, pero lloró lágrimas de felicidad cuando nos abrazamos en la entrada de su nuevo hogar. Durante el primer año, todo parecía perfecto. Nuestras videollamadas eran regulares, llenas de historias sobre su trabajo y su nueva vida. Ella estaba saliendo con alguien, casualmente nada serio, parecía feliz, pero entonces Julián entró en escena. El cambio fue gradual. Maya comenzó a mencionarlo con más frecuencia, hablaba de lo atento que era, de cómo la entendía de formas que otras personas no lograban. Eran tácticas clásicas de manipulación en etapa temprana, aunque yo no las reconocí en ese momento. «Él es abogado», me dijo durante una llamada. «El otoño pasado se especializa en derecho inmobiliario. Él me ha estado ayudando a entender todo el papeleo que preparaste», agregó ella. Y esa debería haber sido mi primera señal de alerta roja. Maya no necesitaba ayuda para entender papeleo.
Ella siempre había sido aguda con los detalles, pero yo estaba ocupado con casos cardíacos y confiaba ciegamente en el juicio de mi hija. Las llamadas se volvieron menos frecuentes después de Navidad, y cuando hablábamos, Julián a menudo estaba en el fondo. A veces escuchaba su voz, siempre educada, siempre servicial, siempre logrando de alguna manera dirigir la conversación. Mi entrenamiento médico, que me enseñó a notar cambios sutiles en el ritmo cardíaco, comenzó a detectar irregularidades en la voz de mi hija. Ella hablaba más bajo, ahora hacía menos preguntas, parecía más pequeña, así que el mes pasado decidí sorprenderla. Quería ver su entorno natural, conocer a este tal Julián, y asegurarme de que todo estaba bien, pero debía haber llamado primero. Elegí deliberadamente una hora en la que Maya estaría en casa, quería ver su rostro iluminarse con la sorpresa. Pero en lugar de eso, vi a un extraño usando el rostro de mi hija, llamándome señor, y preguntando si necesitaba direcciones, mientras estaba parada en ese porche junto a Julián. Sentí la misma sensación que tengo cuando un paciente entra en paro cardíaco durante una cirugía, el tiempo se detuvo y la adrenalina agudizó cada detalle, comprendiendo que la vida de alguien pendía de un hilo. Ha habido un malentendido, continuó Julián con una voz tan razonable y calmada que helaba la sangre. Maya ha tenido algunas dificultades con las relaciones familiares y ha sido muy clara sobre no querer ningún contacto. Dificultades. ¿Qué dificultades hablamos hace 3 semanas? Repliqué sintiendo cómo la ira comenzaba a burbujear en mi pecho. La sonrisa de Julián nunca vaciló. Permaneció intacta como una máscara de porcelana. A veces la gente dice cosas para evitar la confrontación, dijo él suavemente. Maya ha estado trabajando muy duro para establecer límites saludables, y yo la he estado apoyando en ese proceso. La palabra límites, saliendo de la boca de este hombre, se sintió como un bisturí retorciéndose en mi interior, porque Maya y yo nunca habíamos necesitado límites. Habíamos construido nuestra relación sobre la confianza, el respeto y la comunicación abierta. Me gustaría hablar con Maya, directamente, exigí, dando un paso hacia la puerta. Eso no va a suceder, respondió el tajante bloqueándome el paso. Ella me ha pedido que maneje este tipo de situaciones. Lo dijo con un tono condescendiente, como si los padres preocupados que aparecen para ver a sus hijas fueran un problema recurrente que necesitara gestión administrativa. Miré más allá de él, hacia mi casa, la que yo había comprado para la libertad y seguridad de mi hija. A través de la ventana pude ver movimiento en la cocina. ¿Era Maya limpiando algo? Con una precisión mecánica y obsesiva. Esta es su casa, le dije con firmeza señalando la fachada. Yo la compré para ella. La expresión de Julián cambió ligeramente, como un jugador de póker que acaba de recibir una carta inesperada en una mano perfecta. En realidad, dijo Julián, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, con lentitud deliberada, hay algo que debería saber sobre eso. Sacó una carpeta manila del tipo que llevan los abogados cuando están a punto de destruir la vida de alguien con papeleo burocrático. Maya y yo nos casamos el 8 de enero de 2024. Como su esposo tengo ciertas responsabilidades legales para proteger su bienestar. Me entregó un certificado de matrimonio y el papel parecía oficial completo, con sellos en relieve y firmas de testigos. Leí los nombres: incrédulo, Maya Freeman Price, Julian James Price, fecha de la ceremonia 8 de enero de 2024. Maya nunca mencionó haberse casado, susurré sintiendo un golpe en el estómago. Ella no quería molestarlo, dijo él con falsa empatía. Usted ha sido crítico con sus elecciones anteriormente. Ella solo estaba protegiendo sus sentimientos. Crítico de sus elecciones. Eso era absurdo. Yo había apoyado cada decisión que Maya había tomado en su vida. Había celebrado su independencia, alentado su carrera y respetado su autonomía. Esto era manipulación psicológica, pura gaslighting de manual, y yo estaba viendo cómo sucedía en tiempo real frente a mis ojos. Quiero ver la casa, dije tratando de mantener la calma. Eso no es posible. Esta es una residencia privada, y usted no es bienvenido aquí. Compré esta casa, insistí. Mi nombre está en la escritura. La expresión de Julián cambió a algo parecido a la lástima, una mirada que me hizo sentir pequeño. En realidad no, corrigió él. Maya hizo algunos cambios en la propiedad después de casarnos. California es un estado de propiedad comunitaria, y ella transfirió la propiedad a nombre de ambos el mes pasado. Todo ha sido debidamente archivado en el condado de Alameda. Sacó otro documento, una escritura de renuncia fechada el 15 de febrero
de 2024, y la firma de Maya estaba al pie, atestiguada y notariada. Pero algo estaba mal. Con esa firma yo había visto la letra de Maya miles de veces en tarjetas de cumpleaños, notas de agradecimiento y solicitudes universitarias que le ayudé a revisar. Su firma tenía una floritura distintiva en la M y una forma particular de cruzar sus T, y aunque esta firma parecía similar, la presión del bolígrafo era diferente, el ángulo era incorrecto. ¿Dónde firmó esto?, Maya pregunté con sospecha. En la oficina de nuestro abogado. Todo se hizo correctamente. Me quedé mirando el documento y mi entrenamiento médico se activó instintivamente. Cuando miras resultados de pruebas cardíacas, aprendes a detectar inconsistencias minúsculas que otras personas pasan por alto. Esta firma tenía todos los elementos correctos, pero estaban dispuestos como si alguien hubiera estado copiando en lugar de escribir de forma natural y fluida. Me gustaría hablar con Maya sobre esto. Ella ha dejado clara su posición, repitió él, perdiendo la paciencia. No quiere contacto con familiares que no pueden respetar sus decisiones. A través de la ventana pude ver a Maya moviéndose de la cocina a la sala de estar, cargando suministros de limpieza. Allí, se movía como un robot, como alguien siguiendo una lista de verificación estricta, no como alguien viviendo libremente en su propio hogar. Julián dio un paso más cerca y su comportamiento amigable desapareció por completo, revelando una frialdad amenazante. Doctor Freeman, creo que debería irse. Maya ha seguido adelante con su vida. No necesita a un padre envejecido tratando de controlar sus decisiones. No estoy tratando de controlar nada. Estoy tratando de entender por qué mi hija actúa como una extraña. La gente cambia. Acéptelo, espetó él. Detrás de él, Maya apareció en la ventana de nuevo, y por solo un instante nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Y en ese momento vi algo que hizo que mi sangre se congelara en mis venas. Miedo, no confusión, no vergüenza, sino miedo puro y desesperado. Ella apartó la mirada rápidamente, pero era demasiado tarde. Yo había visto lo que había visto. Mi hija no estaba confundida, ni poniendo límites, ni siguiendo con su vida. Mi hija estaba aterrorizada. Me di cuenta de que la firma en ese documento no solo estaba mal, era un síntoma de una enfermedad mucho más grave. Conduje directamente a la cafetería más cercana con las manos temblando sobre el volante y llamé a la única persona que conocía que se especializaba exactamente en este tipo de situaciones. Evelyn Carter tenía una reputación temible en los círculos de derecho familiar de California porque ella no manejaba divorcios comunes ni disputas de custodia. Ella manejaba casos donde la manipulación había cruzado la línea hacia el territorio criminal. Doctor Freeman, recibí su mensaje, dijo ella al contestar el teléfono. Dijo que esto era urgente. Creo que mi hija está siendo retenida contra su voluntad por alguien que dice ser su esposo. Solté de golpe sin rodeos. Hubo una pausa en la línea tan larga y silenciosa que pensé que la llamada se había cortado. Entonces Evelyn preguntó con voz grave, ¿qué le hace pensar eso? Le expliqué todo el certificado de matrimonio sorpresa, la firma falsificada, el comportamiento extraño de Maya y las respuestas controladoras de Julián. Evelyn escuchó sin interrumpir lo que me dijo que ella ya había escuchado historias similares antes. Doctor, necesito hacerle algunas preguntas difíciles. ¿Había mostrado Maya alguna señal de querer distanciarse de usted antes de que apareciera este tal Julián? Ninguna, respondí con firmeza. Éramos cercanos, hablábamos regularmente. ¿Algún problema financiero, abuso de sustancias? ¿Problemas de salud mental? Nada. Ella estaba prosperando profesionalmente, era financieramente estable y emocionalmente saludable. ¿Y este cambio de personalidad? ¿Cuándo lo notó por primera vez? Pensé en nuestras llamadas pasadas. Octubre, tal vez noviembre. Empezó a parecer más cuidadosa con lo que decía. Doctor Freeman, voy a decirle algo que podría ser difícil de escuchar, advirtió ella con suavidad. Lo que usted está describiendo encaja en un patrón que he visto antes. Los manipuladores profesionales atacan a mujeres independientes y exitosas específicamente porque representan el mayor desafío. No entiendo, dije confundido. Piénselo desde la perspectiva de un depredador. Destruir a alguien que ya es vulnerable no demuestra mucho poder. Pero si puedes aislar y controlar a alguien como su hija educada, segura de sí misma y financieramente estable, esa es una verdadera demostración de poder. La cafetería de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado calurosa, como si el aire se hubiera agotado. ¿Está diciendo que esto es deliberado?
Estoy diciendo que quiero que se reúna conmigo mañana por la mañana. Voy a mostrarle 3 expedientes. Me reuní con Evelyn en su oficina en el centro de San Francisco a las 8 en punto de la mañana siguiente. Su oficina se parecía menos a un bufete de abogados y más a una sala de guerra con paredes de cristal, pilas de archivos y un gran monitor que mostraba redes financieras que la mayoría de la gente nunca ve. «Siéntese, Silas», ordenó ella sin perder tiempo en cortesías. Hice una verificación preliminar sobre Julian Price y los registros de propiedad del 1247 de Oakwood Lane, y es peor de lo que pensábamos. «¿Qué tan malo es?», pregunté con temor. «La casa no solo está a nombre de ambos ahora, sino que ha sido apalancada». «¿Qué significa eso?». «Significa que 3 semanas después de agregar su nombre a la escritura, Julián sacó una línea de crédito con garantía hipotecaria por $400,000, la cantidad máxima que el banco permitiría». Sentí un mareo repentino. ¿Dónde está ese dinero ahora? Desaparecido. Transferido a una cuenta offshore en las Islas Caimán, a la que no puedo acceder sin una orden federal. Evelyn hizo una pausa mirándome a los ojos. Pero esa no es la peor parte. Evelyn tecleó en su computadora y 3 fotos aparecieron en la pantalla grande. Quiero que mire a estas mujeres. Chloe Davis 2019, Sarah Jenkins 2021, Elena Rodríguez 2023. «¿Qué les pasó?», el mismo patrón, explicó ella con frialdad clínica. «Mujeres exitosas, cambios repentinos de personalidad, aislamiento de la familia, matrimonios misteriosos y transferencias de propiedad. Chloe perdió una herencia de $2 millones y actualmente está en bancarrota trabajando en 2 empleos de salario mínimo para pagar deudas que ella no contrajo. Sara perdió su startup tecnológica y actualmente está en un centro psiquiátrico a largo plazo en Nevada, sufriendo de trastorno de estrés postraumático severo y lo que llamamos vinculación traumática». Mis manos temblaban mientras miraba la tercera foto, una hermosa mujer joven que se parecía vagamente a Maya. «¿Y Elena Rodríguez?». Evelyn dudó por un segundo antes de hablar. «Lena ha estado desaparecida por 3 años». «Desaparecida», repetí sintiendo un escalofrío. «Su familia no ha sabido nada de ella desde que se fue con Julián en 2021. La policía no tiene pistas. La habitación pareció inclinarse bajo mis pies. Cree que él las mata. Creo que las desecha cuando ya no son útiles», dijo ella con gravedad. «Si eso significa abandono, o algo peor, no lo sé. Pero sé que no podemos dejar que llegue a ese punto con Maya». Sentí ganas de vomitar. ¿Dónde está él ahora? Según mi última información, estaba entre víctimas. Habíamos estado vigilando para ver cuándo volvía a aparecer. La voz de Evelyn se volvió más aguda, más urgente. «Silas, ¿cuándo conoció Maya a este hombre?». Ella lo mencionó por primera vez hace unos 8 meses. 8 meses, calculó ella rápidamente. Esa es su línea de tiempo. 6 meses para establecer control, 2 meses para transferir activos, y luego la desaparición. El hecho de que usted haya aparecido podría haber acelerado su calendario. «¿Qué hago?», pregunté desesperado. «Primero, no contacte a Maya directamente. Si él se da cuenta de que lo hemos descubierto, podría desaparecer con ella. Estos hombres a menudo tienen estrategias de salida que incluyen llevar a sus víctimas a lugares donde la familia no puede encontrarlas. Ella es mi hija. No puedo quedarme aquí sentado. Silas, escúcheme con atención», dijo Evelyn, inclinándose sobre el escritorio. «Si presiona demasiado fuerte, demasiado rápido su hija, podría terminar como Elena Rodríguez. Necesitamos ser quirúrgicos con esto». «¿Quirúrgicos?», repetí. Apreciaba la metáfora médica. «¿Cuál es el primer paso?». «Estoy presentando una solicitud para una audiencia de emergencia. Mañana por la mañana», dijo Evelyn con determinación. «Vamos a pedir que se congelen todas las cuentas conectadas a su fideicomiso y a la propiedad. La ley de California permite esto cuando hay evidencia de abuso financiero a personas mayores», agregó ella. «¿Abuso a personas mayores?», pregunté incrédulo. «Tengo 58 años. La ley cubre a cualquier persona mayor de 50 cuyos activos estén siendo explotados mediante la manipulación de sus familiares», aclaró Evelyn. «Es una definición más amplia de lo que la mayoría de la gente cree». «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté sintiendo la urgencia en cada latido. Si mi reconocimiento de patrones es correcto, no mucho. Chloe, Sara y Elena desaparecieron pocos días después de que sus familias comenzaran a sospechar. Pensé en el miedo puro en los ojos de mi hija, la forma en que me miró a través de la ventana como si estuviera tratando de enviarme un mensaje de auxilio que no podía pronunciar en voz alta. «Evelyn,
¿A qué hora es la corte mañana? A las 9 de la mañana. Tribunal Superior del Condado de Alameda. Juez, Patricia Wilson. Presentaré el papeleo esta noche, dijo ella. Allí estaré, respondí. Doctor Freeman, traiga todo, ordenó. Estados de cuenta bancarios, documentos del fideicomiso, registros de propiedad, cualquier cosa que pruebe su relación financiera con Maya. Vamos a necesitar cada pedazo de documentación que podamos conseguir. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi café frío pensando en la cirugía cardíaca. El momento más peligroso en una cirugía cardíaca no es cuando algo sale mal, visiblemente, es cuando todo parece estar bien pero tus instrumentos te dicen algo diferente, y en ese momento todos mis instrumentos estaban gritando. A las 8:45 de la mañana siguiente, entré en el Tribunal Superior del Condado de Alameda llevando un maletín lleno de pruebas y un corazón lleno de rabia controlada. Evelyn Carter me recibió en el control de seguridad luciendo como alguien que había pasado la noche convirtiendo la situación de mi hija en un arma legal letal. Todo presentado, pregunté. Moción de emergencia para protección de activos, petición para investigación de abuso financiero de mayores y solicitud de medidas cautelares inmediatas, recitó ella. Número de caso, CB 2024-8861, asignado a la juez Patricia Wilson. Evelyn había estado muy ocupada. La juez Wilson llamó a nuestro caso a las 9:15. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, pero Evelyn me aseguró que eso eran buenas noticias, porque las salas más pequeñas significaban que los jueces prestaban más atención a los detalles. Estábamos enfrentándonos a un hombre llamado Arthur Sterling, un abogado que parecía costar $500 la hora y que se especializaba en hacer desaparecer los problemas de los depredadores adinerados. Su señoría, comenzó Sterling, alisándose la corbata de seda. Esto es claramente una disputa familiar. El señor Price y su esposa tienen todo el derecho de administrar sus bienes conyugales como mejor les parezca. El doctor Freeman es simplemente un padre resentido que no puede aceptar que su hija es una adulta, añadió con desdén. Señor Sterling, interrumpió la juez Wilson, hojeando el papeleo con ceño fruncido. Estos activos no eran propiedad conyugal. Fueron comprados por el doctor Freeman antes de que ocurriera cualquier supuesto matrimonio. ¿Supuesto matrimonio? Sterling pareció ofendido. Tengo el certificado justo aquí. Evelyn estaba lista para esto. Su señoría, nos gustaría presentar la prueba a un análisis forense de caligrafía de la firma en ese certificado de matrimonio. El informe del experto en caligrafía fue devastador. La firma de Maya había sido calcada, no escrita, naturalmente. Los patrones de presión del bolígrafo, los ángulos de los trazos y los intervalos de tiempo indicaban falsificación, el tipo de detalle que un profano pasaría por alto, pero que un experto podía detectar en segundos. La juez Wilson estudió el documento cuidadosamente. Señor Sterling, ¿tiene una explicación para estos hallazgos? Cuestionamos la validez de ese análisis, balbuceó Sterling, perdiendo la compostura por primera vez. Ya veo, dijo la juez secamente. Bueno, pendiente de una investigación adicional, concedo la moción de emergencia. Todas las cuentas asociadas con el fideicomiso familiar Freeman quedan congeladas a partir de este momento. Todas las transferencias de propiedad fechadas después del 1 de diciembre de 2023 quedan suspendidas pendiente de revisión. El mazo golpeó la madera y sentí la primera bocanada de aire entrar en mis pulmones desde que había llegado a California. Pero Evelyn no había terminado. Ella había solicitado protocolos de ejecución inmediata. Tan pronto como la juez Wilson firmó la orden, 2 oficiales fueron enviados al banco para implementar el congelamiento de cuentas y otro equipo fue a la oficina del registro del condado para marcar la escritura de la propiedad. Yo sabía que Julián no aceptaría esto sin pelear. El dinero era su oxígeno y acabábamos de cortar el suministro. Salimos de la sala del tribunal hacia el brillante sol de California, pero la temperatura se sentía 10 grados más fría. Evelyn revisaba su teléfono constantemente. Tenemos que estar listos, dijo ella. Cuando un narcisista pierde el control no reflexiona, ataca. No tuvimos que esperar mucho para ver los efectos de nuestro trabajo. 30 minutos después de que cayera el mazo, el teléfono de Evelyn vibró con una notificación del contador forense que habíamos contratado para monitorear las cuentas. Mire esto, dijo ella mostrándome la pantalla. Intento de cargo $75,000. Ubicación Silicon Valley Luxury Imports. Hora 10:42 de la mañana. Estado declinado. Está tratando de comprar un coche, dije mirando la pantalla fijamente. No solo un coche, corrigió Evelyn.
Está tratando de liquidar activos en propiedad mueble. Un coche puede conducirse a través de una frontera, una cuenta bancaria no. Él está en el concesionario ahora mismo, probablemente gritándole a un gerente, dándose cuenta de que su tarjeta negra es solo un pedazo de plástico inútil. Sentí una sombría satisfacción, pero fue rápidamente reemplazada por el miedo, porque un animal atrapado es el tipo más peligroso. Si no podía obtener el dinero, ¿qué usaría como palanca? Solo le quedaba un activo: mi hija. Evelyn, dije con urgencia, si él está en el concesionario, no está con Maya. Deberíamos ir a la casa ahora mismo. No, Evelyn me agarró del brazo con fuerza. Eso es exactamente lo que él quiere que haga. Quiere que usted viole los límites para poder pintarlo como el agresor. Tenemos la ventaja legal ahora, tenemos que dejar que el sistema funcione. Pero el sistema se sentía demasiado lento. Pensé en los moretones en las muñecas de Maya. Pensé en el terror en sus ojos, pensé en Elena Rodríguez desaparecida durante 3 años. Regresamos a la oficina de Evelyn para planear la siguiente fase, sintiendo que el tiempo se nos escapaba como arena entre los dedos. El plan era servir a Julián con los papeles de la investigación de fraude. En el momento en que regresara a la casa, queríamos atraparlo, desprevenido, forzarlo a cometer un error fatal. Pero Julián Price no era un hombre que esperaba a que le entregaran papeles, era un depredador que sabía exactamente cuándo había cambiado el viento a su favor o en su contra. A las 11:30 mi teléfono sonó con un número desconocido. Miré a Evelyn y ella asintió gravemente, indicándome que contestara, pero que pusiera el altavoz para que ambos pudiéramos escuchar al enemigo. Presioné el botón con mano firme. Dr. Freeman, la voz era inconfundible. Era Julián, pero el tono educado y deferente del porche había desaparecido por completo. En su lugar había un borde frío y duro que sonaba como metal raspando contra hueso. Veo que ha estado muy ocupado, dijo él con sarcasmo. Le dije que protegería a mi hija, respondí. Cree que congelar unas cuantas cuentas va a detenerme. Usted no tiene idea de con quién está tratando. Sé exactamente con quién estoy tratando, dije manteniendo mi voz estable, a pesar del miedo. Sé sobre la escritura falsificada, sé sobre el dinero robado, y sé sobre Chloe, Sara y Elena. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio largo y pesado que me dijo que yo había tocado un nervio expuesto. Debería tener mucho cuidado con los nombres que dice en voz alta, doctor. La calumnia es un delito muy serio, no tan serio como el fraude o el secuestro o el asesinato. Julián soltó una risa seca, un sonido sin humor, que heló la habitación. ¿Asesinato? Realmente tiene una imaginación activa. ¿Es eso lo que le dijo a la policía? ¿Que soy algún tipo de asesino en serie? ¿Les dije la verdad? Sentencié. Que eres un estafador que se aprovecha de las mujeres, y ahora que el dinero se ha ido, eres inútil. Estás acabado, Julián. Deja a mi hija en paz y corre mientras todavía puedas. ¿Cree que esto se trata de dinero? Bajó la voz, y la amenaza en ella hizo que el vello de mis brazos se erizara. Cree que necesito su dinero para controlar a Maya. Claramente usted no entiende cómo funciona la mente humana. El dinero es solo una herramienta. El control es un arte, y yo he pintado una obra maestra con su hija. Va a descongelar esas cuentas, Silas. Va a abandonar esta investigación inmediatamente, y lo van a hacer antes de que termine el día. ¿O qué?, pregunté desafiándolo. O le mostraré exactamente cuán frágil puede ser el corazón humano, especialmente el suyo. El silencio que siguió fue pesado, presionando contra mi oído como un peso físico insoportable. Podía escucharlo respirar al otro lado tranquilo y constante mientras mi propio pulso comenzaba a acelerarse peligrosamente, especialmente el suyo. Esas palabras no fueron solo una amenaza, fueron una revelación devastadora. Yo nunca había discutido mi condición cardíaca públicamente, nunca había publicado sobre eso en redes sociales, ni siquiera les había contado a mis colegas el alcance total de la fibrilación auricular que me había obligado a reducir mi horario de cirugía hace 3 años. Solo una persona conocía los detalles íntimos, solo una persona sabía el nombre del medicamento que tomaba cada mañana para mantener mi ritmo estable. ¿Cómo sabe eso?, pregunté con la voz más tensa de lo que quería, sintiendo un aleteo fantasma en mi pecho, el mismo síntoma del que él se estaba burlando. Maya me cuenta todo, Silas, dijo la voz de Julián, suave, íntima y violadora. Ella me contó sobre el episodio que tuvo en el quirófano en 2021. Me contó sobre el metoprolol que tiene que tomar 2 veces al día.
Me contó lo asustada que estaba cuando lo encontró en el piso de la cocina esa Navidad. Se sintió como si él hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera apretado el órgano que yo había pasado mi vida estudiando. Había compartido esos momentos con Maya, porque necesitaba su apoyo, porque ella era mi hija y le confiaba mi vida, y ahora este extraño sostenía mi vulnerabilidad como un arma cargada apuntando a mi cabeza. Esa información era privada, dije, apretando el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Era entre un padre y su hija. Nada es privado entre un esposo y una esposa, contraatacó Julián, y ese es su problema. ¿No es así? Usted no puede soportar que ella tenga una nueva lealtad principal. No puede soportar que ella confíe en mí más de lo que confía en usted. Pero hablemos de por qué me lo contó. ¿Sabe por qué, doctor? Porque ella le tiene terror a usted. Eso es mentira, grité. Maya nunca me ha tenido miedo. Ella tiene miedo de que si lo decepciona a usted, morirá. Usted plantó esa semilla, ¿verdad? La hizo responsable de su supervivencia física. Cada vez que ella quería viajar, cada vez que quería tomar una decisión que usted no aprobaba, le recordaba su frágil corazón. Usted usó su salud para mantenerla como rehén. Escuché su lógica retorcida sintiendo que la habitación daba vueltas a mi alrededor. Él estaba tomando la verdad y deformándola hasta que parecía un monstruo irreconocible. Siempre había tratado de proteger a Maya de mis problemas de salud, había minimizado la gravedad, específicamente para que ella no se preocupara, pero Julián había reescrito la historia. La había convencido de que mi amor era una carga y mi mortalidad una táctica de manipulación. La estás manipulando mentalmente, dije con rabia. Estás reescribiendo sus recuerdos para hacerme el villano. Yo no soy el villano, Silas. Soy la cura. Soy quien le dice que ella no es responsable de la vida de su padre. Soy quien la libera de la culpa que usted instaló en ella. Y francamente el estrés que usted está causando en este momento está probando mi punto. Hizo una pausa dejando que la implicación se hundiera como un cuchillo. ¿Quiere saber qué está haciendo Maya ahora mismo? Ella está llorando en el baño. Está aterrorizada de que esta guerra legal que usted inició le vaya a provocar un ataque al corazón. Ella me rogó que lo detuviera no para salvar el dinero, sino para salvarlo a usted. Incluso ahora, después de todo lo que ha hecho para controlarla, ella todavía está tratando de protegerlo. Miré a Evelyn al otro lado del escritorio. Ella observaba mi rostro de cerca leyendo la devastación en mis ojos. Escribió algo en un bloc de notas legal y lo deslizó hacia mí. Manténlo hablando. Forcé mi voz a permanecer estable. Si te preocupas tanto por ella, déjame hablar con ella. Déjame decirle que estoy bien. No puedo hacer eso, Silas. Por su propia seguridad tengo que restringir su contacto con influencias tóxicas, y en este momento, usted es la cosa más tóxica en su vida. Usted es la razón por la que ella necesita terapia. Usted es la razón por la que necesita medicación para dormir. ¿Medicación?, pregunté alarmado. Maya nunca tomó medicación. Ella era una psicóloga que creía en la terapia cognitiva, conductual. Era cuidadosa con lo que ponía en su cuerpo. ¿Qué le has dado?, exigí. ¿Qué le estás dando a mi hija? Solo lo que el doctor recetó para ayudar con los ataques de pánico que usted causó. Pero volvamos al punto. Tiene una elección que hacer. Puede seguir presionando con esta investigación, puede seguir congelando cuentas y arrastrándonos a la corte. Pero si lo hace, necesita entender las consecuencias. El estrés es un detonante para usted, ¿no? Presión arterial alta, ritmo cardíaco rápido, el riesgo de un derrame cerebral. Sería trágico si su búsqueda por controlar a su hija terminara matándolo. Imagínese cuán culpable se sentiría Maya entonces. La destruiría completamente. Él estaba amenazando con matarme, pero no con un arma. Estaba amenazando con matarme, induciendo un evento cardíaco a través del terror, y luego usar mi muerte para destrozar la mente de mi hija para siempre. Julián, escúchame, tomé una respiración profunda, tratando de frenar mi pulso acelerado. Sé lo que eres. Sé que no eres abogado. Sé que eres un parásito que se mueve de mujer en mujer, drenándolas hasta que no queda nada. Y sé que tienes miedo, porque los hombres como tú solo atacan cuando están acorralados. Julián se rió, pero el sonido fue frágil, quebradizo. No estoy acorralado, doctor. Estoy liberado. Y voy a hacerle una promesa. Si esa orden judicial no se rescinde para las 5 de la tarde de hoy,
Llevaré a Maya a un lugar donde su dinero y sus abogados no puedan alcanzarla. Me aseguraré de que nunca vuelvan a hablar con usted. Y cuando su corazón finalmente se rinda, morirá solo, sabiendo que su egoísmo alejó a su única hija para siempre. La línea se cortó abruptamente, dejándome allí sentado, sosteniendo el teléfono, sintiendo la arritmia fantasma, aleteando violentamente en mi pecho. Por un momento me pregunté si él tenía razón. Tal vez yo era el problema, tal vez mi amor era asfixiante. Así de efectivo era el veneno, te hacía cuestionar tu propia realidad. Evelyn tomó suavemente el teléfono de mi mano. Silas, dijo con firmeza, respire. ¿Qué le dijo él? Sabe sobre mi condición, susurré. Sabe la medicación, los episodios, todo. Maya se lo contó. El rostro de Evelyn se endureció. Eso no es solo una traición a la privacidad, eso es recopilación de inteligencia estratégica. Él ha estado minándola para encontrar sus debilidades durante meses. Sabía que usted vendría, sabía que pelearía, y preparó el arma exacta que necesitaba para detenerlo. Pero cometió un error, dijo Evelyn volviéndose hacia su computadora. ¿Qué error? Se volvió arrogante. Se quedó en la línea demasiado tiempo. Mientras usted hablaba, nuestro investigador forense envió los resultados del análisis de huellas dactilares de la escritura. Miré la pantalla, mi visión aclarándose lentamente. El hombre que se hacía llamar Julian Price no era solo un estafador. El nombre en la pantalla era diferente, y la foto policial junto a él convirtió mi miedo en una resolución fría y dura. La cara en la pantalla de la computadora era el hombre que había estado en mi porche, el hombre que había usado al esposo de mi hija como un disfraz. Pero el nombre que figuraba junto a la foto no era Julian Price, era Caleb Reed. Debajo del nombre en letras rojas y negritas había una advertencia que hizo que la sangre se me escapara del rostro. Acercarse con extrema precaución. Sospecha de tendencias violentas. Evelyn Carter tomó su teléfono y marcó un número que parecía saber de memoria. Su voz era baja y urgente. Marcus es él. Tenemos una identificación positiva del fantasma. Colgó y me miró. Silas, tenemos que ir al departamento de policía de San Francisco ahora mismo. El detective Tyrell ha estado cazando a este hombre durante 4 años. 2 horas más tarde estábamos sentados en una sala de conferencias estrecha y sin ventanas en la estación. El detective Marcus Tyrell parecía un hombre que no había dormido en una semana. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 y tantos años, pero sus ojos tenían el peso cansado de alguien que había visto demasiada oscuridad. Miró fijamente el informe forense que Evelyn había colocado sobre la mesa de metal. ¿Estás seguro de que él está en la casa?, preguntó Tyrell. Lo vi allí ayer, dije. Él está viviendo allí. Afirma estar casado con mi hija. Tyrell dejó escapar un suspiro largo y lento y abrió una carpeta gruesa. Dr. Freeman necesita entender exactamente quién está viviendo en su casa. El hombre que conoció no es Julian Price. El verdadero Julian Price murió en un accidente automovilístico en Seattle hace 4 años. Sentí un escalofrío frío recorrer mi columna vertebral. Pero tiene un certificado de nacimiento, una licencia de conducir, un título de abogado. Tyrell negó con la cabeza. Caleb Reed es lo que llamamos un mímico parásito. Él encuentra hombres que han muerto recientemente, hombres con registros limpios y sin familia cercana, y se mete en sus vidas. Asume su identidad, su historial crediticio, sus credenciales. Se convierte en ellos. Por eso las verificaciones de antecedentes nunca lo marcan. En papel Julian Price es un ciudadano modelo. En realidad es un fantasma. ¿Pero por qué?, pregunté. ¿Por qué llegar a tales extremos? Porque Caleb Reed no puede existir en papel, respondió Evelyn. Caleb Reed es buscado en Arizona y Nevada. Tyrell deslizó una fotografía sobre la mesa. Mostraba a una hermosa mujer joven sonriendo mientras hacía senderismo en un sendero. Su nombre era Vanessa Cole, dijo Tyrell suavemente. Tenía 28 años, brillante, exitosa, independiente, justo como su hija. Hace 6 años conoció a un hombre llamado Ethan Clark, encantador, protector, abogado. Se casaron después de conocerse por 6 meses. Él la aisló de su familia, se apoderó de sus finanzas, la convenció de que sus padres estaban tratando de controlarla. Sonaba como un guión que yo ya había memorizado dolorosamente. ¿Qué le pasó?, pregunté, temiendo la respuesta. La mandíbula de Tyrell se tensó. Un día la familia de Vanessa comenzó a sospechar.
Contrataron a un investigador privado y descubrieron que Ethan Clark era una identidad falsa. Amenazaron con ir a la policía. 3 días después, Vanessa fue a hacer senderismo con su amado esposo. Supuestamente resbaló y cayó 300 pies hacia su muerte. La habitación se quedó en silencio, el aire acondicionado zumbaba, pero yo sentía que me estaba asfixiando. ¿Cree que él la empujó? Sabemos que él la empujó, dijo Tyrell, con voz dura, pero no pudimos probarlo, no hubo testigos. La evidencia física no fue concluyente. Fue declarado muerte accidental. Para cuando conectamos los puntos con sus otros alias, Caleb Reed se había esfumado. Tomó el pago de su seguro de vida, sus ahorros y su dignidad y desapareció en el aire. Hasta ahora. Me levanté de golpe en mi silla raspando ruidosamente contra el piso. Tenemos que ir a buscarla. Tenemos que asaltar esa casa y sacarla de allí. Siéntese, doctor, ordenó Tyrell con voz de mando. Si entra allí ahora podría firmar su sentencia de muerte. ¿Por qué? Es un asesino. Tenemos causa probable, tenemos sospecha de fraude, corrigió Tyrell. No tenemos pruebas de que mató a Vanessa. Si lo arrestamos por robo de identidad sale bajo fianza en 24 horas. Y una vez que esté fuera desaparece de nuevo. Y esta vez podría decidir que su hija es una carga que no puede permitirse dejar atrás. Entonces, simplemente esperamos, pregunté, mi voz elevándose. ¿Esperamos mientras él tortura psicológicamente a mi hija? ¿Esperamos mientras planea su salida? No, dijo Evelyn. Lo forzamos a cometer un error. Hemos congelado el dinero, ese es el primer golpe. Ahora necesitamos aumentar la presión sin desencadenar su violencia. Necesitamos hacerle saber que las paredes se están cerrando, pero necesitamos hacerlo de una manera que mantenga a Maya a salvo. ¿Cómo hacemos eso? Usando la única cosa que un narcisista no puede manejar, dijo Tyrell. La exposición. Vamos a quitarle la máscara. Pero necesitamos verificar la condición física de Maya primero. Necesitamos ojos dentro de esa casa. Pensé en el hombre que había amenazado mi vida por teléfono, el hombre que conocía mi condición cardíaca, el hombre que había estudiado a mi familia como un depredador, estudiando a su presa. Él es peligroso, dije. Ustedes no tienen idea. Tyrell me miró con una solidaridad sombría. Sé exactamente cuán peligroso es, doctor. He estado visitando la tumba de Vanessa durante 4 años. Le prometí a sus padres que encontraría al hombre que hizo esto. Y ahora que lo he encontrado, no voy a dejar que se escape. Pero necesita confiar en mí. Caleb Reed no mata porque lo disfruta. Mata porque es una solución práctica a un problema. En este momento Maya es su activo, ella es su escudo. Mientras él piense que todavía puede obtener el dinero, ella está a salvo. Pero en el momento en que se dé cuenta de que el dinero se ha ido para siempre, ella se convierte en un cabo suelto. Por eso necesitamos movernos rápido, añadió Evelyn. El congelamiento de las cuentas es temporal. La audiencia judicial es en 72 horas. Él va a intentar correr antes de eso. Intentará liquidar lo que pueda y llevar a Maya a través de la frontera. Una vez que estén fuera del país, se deshará de ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Deshacerse de ella. Mi brillante y hermosa hija, mi Maya. Sentí una oleada de adrenalina que empujó más allá de mi miedo. No voy a dejar que eso suceda, dije. ¿Cuál es el plan, Tyrell? Se levantó y agarró su chaqueta. Vamos a hacerle una visita al señor y la señora Price. No como policías arrestando a un sospechoso, sino como oficiales realizando un chequeo de bienestar solicitado por un padre preocupado. Vamos a sacudir su jaula. Vamos a hacerle saber que lo vemos. Y vamos a ver si Maya es lo suficientemente fuerte como para salir por esa puerta. Condujimos hacia el 1247 de Oakwood Lane en el coche sin marcar del detective Tyrell, con un plan que parecía simple sobre el papel: entregar la orden de protección, verificar la seguridad de Maya e intentar alejarla de Julián el tiempo suficiente para romper el hechizo. La casa se veía diferente bajo la dura luz de la tarde, lucía más cara, más aislada, el escenario perfecto para alguien que quería controlar a otra persona sin interferencias del mundo exterior. Las persianas estaban cerradas herméticamente, sellando el interior como una tumba. El detective Tyrell llamó a la puerta con el golpe pesado y autoritario de la ley. Yo estaba de pie detrás de él, y mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado en una jaula. Ya no era solo un padre, era un testigo de un crimen en progreso. Julián abrió la puerta luciendo exactamente como el esposo preocupado que había estado fingiendo ser. «Oficiales», dijo él con su voz suave y falsamente desconcertada. «¿De qué se trata esto?»
Señor, necesitamos verificar la seguridad y el bienestar de Maya Price. Ella está bien, respondió Julián bloqueando la entrada con su cuerpo. Simplemente está teniendo un día difícil. Necesitaremos verla directamente, insistió Tyrell, con su mano descansando cerca de su cinturón. La máscara de Julián se deslizó por solo un momento, revelando el cálculo frío que había debajo. Ella no está disponible en este momento. Está descansando. Señor, esto no es una petición. Tenemos una orden judicial. Fue entonces cuando escuchamos la voz de Maya desde el interior de la casa, pero no estaba hablando, estaba gritando. ¡Ayuda! Por favor, que alguien me ayude. El detective Tyrell empujó a Julián a un lado y yo lo seguí con Evelyn justo detrás de mí. Encontramos a Maya en la cocina presionada contra la pared acorralada. Su rostro estaba manchado de lágrimas, su cabello revuelto, y sus ojos, abiertos de par en par, con pánico absoluto. Pero cuando me vio, su expresión cambió por completo, pasando del miedo a una máscara de odio puro y sin adulterar. «Aléjate de mí», gritó ella. «Estás tratando de arruinar mi vida. ¿Por qué no puedes simplemente dejarnos en paz?» Me quedé helado, porque esta no era la respuesta que yo había esperado. «Maya, soy yo, soy papá. Sé quién eres», escupió ella las palabras con veneno. «Eres la persona que me abandonó durante 10 años. Eres la persona que está tratando de destruir mi matrimonio porque no puede soportar que yo sea feliz». Julián se acercó a ella poniendo un brazo protector y posesivo alrededor de sus hombros. «Ella ha estado muy molesta por sus acciones legales», dijo él. «Siente que usted está tratando de controlar su vida». Pero el detective Tyrell no estaba escuchando las palabras. Estaba observando su lenguaje corporal con ojo clínico. «Señora, ¿son esos moretones en sus muñecas?» Maya se bajó rápidamente las mangas de su suéter para cubrirse. «Me caí ayer. Soy torpe». «Esas parecen marcas de ataduras», dijo Tyrell en voz baja. «Se equivoca», gritó Maya con la voz quebrándose. «Julián nunca me haría daño. Él es la única persona que realmente me ha amado. Sentí como si estuviera viendo a alguien más habitar el cuerpo de mi hija». Esta no era Maya hablando. Esta era una grabación, un guión que había sido taladrado en su mente hasta que ella creyó que eran sus propios pensamientos. Evelyn dio un paso adelante con voz tranquila y profesional. «Maya, mi nombre es Evelyn Carter. Soy una abogada que se especializa en ayudar a personas que han sido explotadas financieramente. Me gustaría hacerle algunas preguntas». «No necesito ayuda», gritó Maya. «Necesito que mi familia me deje en paz». «Maya», dije gentilmente tratando de captar su mirada. «Sé que tienes miedo, pero ya no tienes que tener miedo». «No tengo miedo de nada excepto de ti», replicó ella. «Julián me mostró lo controlador que eres, cómo me has estado manipulando toda mi vida». Julián asentía con simpatía, interpretando su papel a la perfección. Maya ha estado trabajando a través de muchas realizaciones difíciles sobre su relación Dr. Freeman. Es un proceso doloroso. El detective Tyrell sacó su libreta ignorando el teatro. «Señora, ¿es consciente de que su esposo ha estado usando su información financiera para hacer compras no autorizadas? Esas no fueron no autorizadas. Estamos casados, compartimos todo. ¿Y es consciente de que Julián Price no es su nombre real?» Por un momento la certeza de Maya parpadeó. Sus ojos se dirigieron a Julián, luego de vuelta al detective. «¿Qué?» «El hombre con el que se casó está usando una identidad robada. El verdadero Julián Price murió hace 4 años». Maya miró a Julián y la confusión comenzó a reemplazar la ira programada. «Julián, ¿de qué está hablando?» «Te están mintiendo, cariño», dijo Julián, apretándole el hombro con fuerza. «Esto es exactamente lo que te dije que harían. Dirán cualquier cosa para separarnos. Míralos. Quieren llevarte de vuelta a esa toxicidad». Pero algo había cambiado en la expresión de Maya, una pequeña grieta en la fachada. ¿Qué dijo sobre su nombre? Tyrell presionó su ventaja. «Señora, tengo un certificado de defunción aquí para Julián James Price. Causa de muerte, accidente automovilístico en Seattle». Maya miró fijamente el documento que Tyrell sostenía y vi los engranajes girando en su mente, luchando contra meses de condicionamiento. «No entiendo, Julián. Están tratando de confundirte. Tú sabes quién soy. Pero si tu nombre no es realmente Julián, entonces ¿quién eres? Soy la persona que te ama. Eso es todo lo que importa». Maya retrocedió ligeramente, golpeando contra la encimera, y Evelyn se acercó más. «Maya, ¿recuerda haber firmado algún papel para transferir la propiedad de esta casa?» «Yo... sí».
Julián dijo que era para fines fiscales. ¿Recuerda el día que los firmó? La frente de Maya se arrugó en un gesto de dolor. Fue en la oficina de un abogado. Pero me sentí extraña ese día, como si estuviera enferma o algo así. Todo está borroso. Maya, dije dando un paso adelante desesperado. ¿Recuerdas nuestra última llamada telefónica? Me preguntaste sobre dolores en el pecho. Lo hice. Dijiste que habías tenido problemas para dormir, que te sentías ansiosa todo el tiempo. Tú nunca habías tenido ansiedad antes. Maya miró alrededor de la habitación, como si la estuviera viendo por primera vez. Siento ansiedad todo el tiempo. No puedo recordar las cosas claramente. La voz de Julián se volvió más aguda, perdiendo su tono reconfortante. Maya, no dejes que te manipulen. Recuerda lo que hablamos. Recuerda el plan. Pero Maya me estaba mirando a mí ahora. «Papá», susurró ella. «¿Por qué me duele la cabeza?» Antes de que pudiera responder, Julián se interpuso físicamente entre nosotros. «Ya es suficiente, Han verificado que ella está a salvo. Ahora lárguense de mi casa, antes de que llame a mi abogado. Maya es una adulta y les ha pedido que se vayan». El detective Tyrell miró a Maya una última vez. «Señora, ¿quiere venir con nosotros? Podemos llevarla a un lugar seguro». Maya miró a Julián y él le devolvió la mirada con los ojos fríos y duros como el acero. Vi cómo ella se derrumbaba, la chispa de rebelión se desvaneció reemplazada nuevamente por el terror abyecto. No, susurró ella. «Quiero quedarme con mi esposo. Por favor, váyanse». Mientras salíamos dejando a mi hija en las manos de un monstruo, me di cuenta de que la ley no podía salvarla. Necesitábamos algo más fuerte. Aquí tienes el segmento 8 de 12, donde el sistema legal se convierte en el arma definitiva del villano. Totomos, lo que sucedió después, casi destruyó todo, por lo que habíamos trabajado con tanto esfuerzo. Menos de 2 horas después del colapso de Maya, la maquinaria legal de Julián cobró vida con un rugido ensordecedor. Todavía estábamos en la estación de policía, sentados bajo el zumbido fluorescente de la sala de conferencias, tratando de procesar la imagen de mi hija, rogándonos que nos fuéramos. Yo caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación, reproduciendo una y otra vez la mirada vacía en los ojos de Maya, cuando un notificador judicial entró. No parecía una amenaza, parecía un mensajero entregando el almuerzo, pero el sobre que me entregó contenía una opción nuclear. «Ha sido notificado», dijo él secamente, dejando caer la pila gruesa de papeles sobre la mesa de metal antes de darse la vuelta para irse. Evelyn abrió la carpeta y vi cómo el color desaparecía de su rostro. «Es una contrademanda», dijo ella con la voz tensa, archivada bajo el número de casos IBE 2024-8932. «No solo se están defendiendo, sí las están atacando. La demanda alegaba que yo era un anciano inestable, que sufría de delirios paranoides, que había estado abusando psicológicamente de mi hija durante años y que ahora estaba usando acusaciones falsas para acosar a su esposo. Pero peor que eso, mucho peor, era la orden de restricción adjunta a la demanda. Están afirmando que usted es un peligro para la salud mental de Maya», explicó Evelyn, leyendo el papeleo con creciente horror. «Tienen declaraciones juradas aquí de la propia Maya, afirmando que su presencia le causa ataques de pánico severos y estrés cardíaco». Sentí que la habitación daba vueltas. «Mi hija no escribió esto», dije. «Ella apenas puede formar una oración coherente en su presencia. Ella lo firmó Silas. Y a los ojos de la corte eso es todo lo que importa». La orden de restricción era completa y devastadora. Se me prohibía contactar a Maya directamente, acercarme a menos de 500 pies de la casa que yo le compré, acceder a cualquier cuenta financiera conjunta e interferir con su proceso de recuperación terapéutica. La ironía era asfixiante. El hombre que estaba torturando psicológicamente a mi hija estaba usando la ley para proteger su cámara de tortura. La juez Wilson, la misma juez que nos había ayudado esa mañana, se vio obligada a firmar una orden temporal hasta que se pudiera celebrar una audiencia completa. Ella no tenía otra opción porque cuando se presenta una acusación de acoso doméstico, el tribunal siempre erra del lado de la precaución. ¿Cuánto tiempo?, pregunté mirando el papel que me convertía en un criminal por amar a mi hija. «Mínimo 72 horas», dijo Evelyn. «Tal vez más si solicitan una continuación. 72 horas. Podrían estar al otro lado del mundo en 72 horas. El detective Tyrell golpeó la mesa con la mano abierta, furioso. «Esto es una estrategia.
No se trata de ganar la demanda, se trata de comprar tiempo. Él sabe que lo descubrimos y sabe que no puede acceder al dinero mientras el congelamiento esté vigente. Necesita 3 días para encontrar una ruta de salida que no requiera las cuentas bancarias. Y acaba de comprarse esos 3 días paralizándonos legalmente. Miré la orden de restricción, era una trampa perfecta. Si me acercaba a la casa para salvar a Maya, sería arrestado. Si me mantenía alejado, Julián desaparecería con ella para siempre. Evelyn, haz algo. Presenta una contramoción. Haz que desestimen esto. No puedo, dijo ella, y vi miedo real en sus ojos por primera vez. No hasta el lunes. Los tribunales cierran el fin de semana. Él cronometró esto perfectamente, lo presentó a las 4:55 de la tarde de un viernes. No hay ningún juez disponible para escuchar una apelación hasta el lunes por la mañana. Para entonces, será demasiado tarde. La realidad me golpeó como un golpe físico. El sistema estaba diseñado para personas normales, para disputas racionales. No estaba diseñado para monstruos que sabían cómo convertir las reglas en armas. Leí las acusaciones específicas en la demanda. El párrafo 4 declaraba: el Dr. Freeman tiene un historial de proyectar sus propias ansiedades médicas sobre su hija. El párrafo 5 afirmaba: el Dr. Freeman ha amenazado al demandante Julian Price con violencia física. Era una clase magistral de proyección. Julián estaba tomando sus propios crímenes y pegando mi cara en ellos. Estaba pintando una imagen de un padre trastornado y controlador que no podía dejar ir a su hija, y un esposo amoroso tratando de proteger a su frágil esposa. ¿Qué pasa si lo ignoro?, pregunté. ¿Qué pasa si vuelvo allí ahora mismo? ¿Irá a la cárcel?, dijo Evelyn sin rodeos. Y no solo por una noche. La violación de una orden de protección es un delito grave. Lo mantendrán sin fianza debido al riesgo de fuga asociado con sus recursos financieros. Y mientras usted está sentado en una celda, Julián meterá a Maya en un coche y la conducirá a través de la frontera. No puede darle esa victoria a Silas. No puede dejar que lo meta en una jaula. Pero él tiene a mi hija en una jaula. Sentí una presión aplastante en mi pecho, la señal de advertencia familiar de mi propio corazón, protestando contra el estrés insoportable. Me senté obligándome a respirar, porque mi entrenamiento médico me decía que estaba entrando en fibrilación auricular. Mi corazón latía fuera de ritmo, caótico e ineficiente, que era exactamente como me sentía por dentro. Caótico, inútil, indefenso. El detective Tyrell miró el reloj en la pared. Eran las 6 de la tarde. El sol se estaba poniendo sobre San Francisco, y en algún lugar de Piedmont, detrás de persianas cerradas, Caleb Reed estaba celebrando. Había vencido a la policía, había vencido al banco y había vencido a un padre que pensó que podía salvar a su hija. Necesitamos vigilar la casa, dijo Tyrell. No puedo acercarme, pero puedo tener una patrulla estacionada al final de la cuadra. Si intentan irse, podemos seguirlos. ¿Seguirlos y hacer qué?, preguntó Evelyn. No pueden detenerlos. Son adultos libres. A menos que vean un crimen en progreso, no pueden detenerlos. Y gracias a esta orden, si Silas lo sigue, él es quien está cometiendo el crimen. Estábamos en jaque mate. La ley, que se suponía que debía ser un escudo, se había convertido en una espada y apuntaba directamente a mi garganta. Miré el papeleo de nuevo y la firma al final de la queja era Maya Freeman Price. Era la misma firma temblorosa y forzada que había visto en la escritura. No era una firma de consentimiento, era una firma de rendición total. La espera fue mucho peor que la lucha, y el sábado pasó en un borrón de silencio agonizante. Estábamos encerrados en la oficina de Evelyn bebiendo café rancio y mirando monitores silenciosos, mientras el reloj marcaba implacable las preciosas horas de vida de mi hija. La orden de restricción había hecho exactamente lo que Caleb Reed pretendía, nos había paralizado por completo. Teníamos terror de hacer un movimiento que pudiera enviarlo a la clandestinidad, pero al mismo tiempo estábamos aterrorizados de que no hacer nada le estuviera dando una ventaja mortal. La respuesta llegó a las 10:15 de la mañana del domingo, y llegó en forma de una alerta prioritaria en la computadora portátil del detective Tyrell. Él miró la pantalla fijamente y vi cómo el color desaparecía de su rostro. Encontró una laguna legal, dijo Tyrell con voz plana. Congelamos el fideicomiso, congelamos la casa, congelamos cada cuenta conjunta listada en los documentos de matrimonio. Pero se nos pasó una cuenta de ahorros inactiva que Maya abrió en la universidad. Estaba en una cooperativa de crédito en San José. Acaba de entrar en una sucursal y retiró $50,000 en efectivo.
$50,000, susurré incrédulo. No era una fortuna, pero era suficiente. Era dinero para huir. Suficiente para comprar documentos falsos, pagar moteles baratos y sobornar a guardias fronterizos corruptos. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Evelyn tecleando furiosamente en su teclado. Acabamos de recibir una señal de su teléfono celular, respondió Tyrell. Se está moviendo hacia el sur por la autopista 101. Pasó Gilroy hace 10 minutos. No va a volver a la casa. Está huyendo. Sur significaba solo una cosa: Los Ángeles, San Diego y luego la frontera con México. Una vez que cruzara a Tijuana desaparecería en el flujo caótico del tráfico internacional, lo perderíamos, y yo perdería a Maya para siempre. Pero, ¿por qué huir ahora?, pregunté tratando de encontrar sentido a este comportamiento errático. ¿Por qué no esperar a la audiencia porque sabe que estamos cerca?, dijo Tyrell. Y porque ha terminado con el activo, ha exprimido lo que podía de la casa y las cuentas. Ahora está cortando sus pérdidas. La frase «cortando sus pérdidas» hizo que mi estómago se revolviera violentamente. En el mundo de los negocios eso significaba vender acciones. En el mundo de Caleb Reed significaba algo mucho más siniestro. El teléfono de Tyrell sonó de nuevo rompiendo la tensión. Él contestó y la habitación se quedó en un silencio sepulcral. Vi cómo su expresión cambiaba de la determinación al horror absoluto, mientras escuchaba solo diciendo «sí» y «entiendo», antes de colgar lentamente. Me miró y por primera vez vi miedo genuino en los ojos del detective. «Doctor Freeman, hay algo más que necesita saber. Esa fue la Policía Estatal de Nevada. Encontraron a Elena Rodríguez. Sentí una ola de frío chocar contra mí, casi derribándome. ¿Está viva?», Tyrell negó con la cabeza lentamente con pesar. Un excursionista encontró restos en una tumba poco profunda en el desierto, a las afueras de Las Vegas ayer. Acaban de confirmar la identidad a través de registros dentales. Ella ha estado muerta durante 3 años. La habitación pareció inclinarse bajo mis pies. El miedo abstracto contra el que había estado luchando de repente se convirtió en una realidad concreta y sangrienta. Esto no era solo fraude, esto no era solo abuso emocional, esto era asesinato. No pude terminar la frase, las palabras se atascaron en mi garganta. La autopsia mostró traumatismo por fuerza contundente, dijo Tyrell en voz baja. No fue un accidente, Silas. La mató porque se convirtió en una carga. Y Dr. Freeman, la línea de tiempo coincide exactamente con lo que está sucediendo ahora. Elena desapareció 3 días después de que su familia intentó intervenir. Él la llevó a un viaje por carretera para arreglar su matrimonio. Ella nunca regresó. Mi hija estaba en un coche con un hombre que había golpeado a su esposa anterior hasta la muerte y la había enterrado en el desierto. Y yo estaba sentado en una oficina en San Francisco, prohibido por la ley de intentar salvarla. ¿Por qué se las lleva?, pregunté con la voz temblando de rabia. Si tiene el dinero, ¿por qué no simplemente irse? ¿Por qué correr el riesgo de viajar con un rehén? Porque ella es una testigo, dijo Evelyn con la voz temblorosa. Ella conoce su cara, conoce sus alias. Sabe demasiado. Él las lleva a una ubicación secundaria para deshacerse de la evidencia. Las conduce a través de la frontera donde la investigación se convierte en una pesadilla jurisdiccional y luego regresa solo. La lógica era fría, brutal e innegable. Maya no era una compañera en su escape, era carga suelta, y él la estaba conduciendo hacia un sitio de eliminación. El detective Tyrell se levantó y agarró sus llaves con urgencia. Estoy llamando a la patrulla de carreteras. Estamos emitiendo una alerta Amber para adultos en riesgo. Tenemos causa probable ahora para una investigación de homicidio. Podemos detener ese coche, pero él nos lleva horas de ventaja, dije desesperado. Estará en Los Ángeles al atardecer. Si cruza la frontera esta noche, no podemos tocarlo. Tenemos que intentarlo, dijo Tyrell. Voy tras él. Usted quédese aquí. Si viola esa orden de restricción, complicará la fiscalía. ¿Complicar la fiscalía?, grité. No me importa la fiscalía, no me importa la ley. Me importa el hecho de que mi hija tiene tal vez 6 horas de vida. Miré a Evelyn fijamente. Ella me devolvió la mirada y vi que entendía mi dolor. Ella era abogada, una oficial de la corte, pero también era un ser humano. Deslizó un trozo de papel sobre el escritorio hacia mí. Era la dirección de la casa en Oakwood Lane. ¿Por qué me da esto?, pregunté confundido. Porque él se ha ido, dijo ella suavemente. La casa está vacía, y si se fue con prisa podría haber dejado algo atrás, algo que nos diga exactamente a dónde va.
Me levanté de inmediato sintiendo una nueva determinación. Voy a la casa. Silas, si va allí está rompiendo la ley, advirtió ella, aunque sus ojos decían, ve. Soy un padre, dije. La ley dejó de importar en el momento en que él puso a mi hija en ese coche. Salí de la oficina hacia la luz cegadora del domingo sin mirar atrás. Sabía que podría estar conduciendo directamente a la prisión, pero mientras giraba la llave en el encendido, todo lo que podía ver era a Elena Rodríguez en el desierto y a Maya sentada en el asiento del pasajero junto a un asesino. Tenía que ver la habitación donde él la rompió, tenía que entender al monstruo para poder derrotarlo. Me senté en la silla donde Caleb Reed se había sentado durante meses, orquestando la destrucción de mi familia con la frialdad de un verdugo. Levanté los auriculares con manos temblorosas. Sabía que no debía escuchar. Sabía que lo que iba a oír me perseguiría por el resto de mi vida, pero tenía que saber qué le había hecho a ella, qué verdades había retorcido para hacer que mi propia hija me odiara. Inserté la tarjeta de memoria etiquetada como sesión final en el lector y me puse los auriculares sobre los oídos. Presioné play y el silencio de la casa vacía fue roto por el sonido desgarrador de mi hija llorando. La voz en la grabación era calmada clínica y absolutamente aterradora. Era Caleb Reed interpretando el papel de un terapeuta, pero sus preguntas no eran para sanar, eran cortes de bisturí diseñados para cortar el vínculo sagrado entre un padre y una hija. Maya, dime otra vez por qué tu padre compró esta casa. Porque me ama, respondió la voz de Maya sonando cansada pero desafiante. No la corrigió Caleb suavemente. Mira más profundo. ¿El amor viene con condiciones? El amor viene con una escritura sostenida sobre tu cabeza como un arma. Él la compró para mantenerte en su órbita. La compró para poder entrar en tu santuario cuando quisiera. La compró para poseerte. Hubo una larga pausa en la cinta seguida solo por el sonido de Maya, llorando suavemente. Dilo, Maya. Di que la compró para ser tu dueño. No puedo, susurró ella. Dilo o reiniciamos la sesión. Escuché como mi hija, fuerte y brillante, se rompía en pedazos. La compró para ser mi dueño, repitió finalmente con una voz vacía de toda esperanza. Buena chica. Ahora dime quién es la única persona que verdaderamente respeta tu libertad. Tú, Julián. Tú lo haces. Me arranqué los auriculares violentamente sintiéndome físicamente enfermo. Quería destrozar el equipo, quería quemar la casa hasta los cimientos, quería encontrar a Caleb Reed y despedazarlo con mis propias manos. Pero antes de que pudiera moverme, el silencio de la habitación fue destrozado por el sonido de un teléfono sonando. Era mi celular. Miré la pantalla, número desconocido. Contesté con la mano temblando de una rabia tan fría que quemaba. Dr. Freeman, dijo la voz. Veo que encontró mi estudio. Le gusta mi trabajo. Era Caleb, pero no llamaba para amenazarme esta vez, llamaba para presumir. Sabía que yo estaba en la casa, tenía cámaras, me estaba viendo escuchar su obra maestra en tiempo real. ¿Dónde está mi hija?, exigí escaneando la habitación en busca de la lente oculta. Ella está justo aquí, dijo Caleb con satisfacción. Está mirando por la ventana a los aviones. Está muy emocionada por nuestro viaje. Aviones. Estaba en un aeropuerto. El ruido de fondo lo confirmaba el zumbido distante de los anuncios, el murmullo de una multitud en movimiento. No te vas a salir con la tuya, Caleb. La policía sabe sobre Elena Rodríguez. Saben sobre la tumba poco profunda en Nevada. Hubo una pausa, pero no hubo pánico en su voz. Elena tenía problemas, dijo él suavemente. Era inestable. Fue una tragedia realmente. Pero Maya es diferente. Maya es una sobreviviente. Por eso la elegí. Tú no la elegiste, escupí. Tú la cazaste. Eres un depredador. Soy un libertador, contraatacó él. Debería agradecerme, doctor. Tomé a una niña mimada y dependiente y la convertí en una mujer que sabe dónde están sus lealtades. Escuchó la grabación de la semana pasada. ¿Esa donde ella admite que desearía que usted nunca hubiera vuelto de Chicago? Es muy conmovedora. Escuché su arrogancia, su certeza absoluta de que era intocable. Él creía que había ganado. Creía que era más inteligente que la policía, más inteligente que los abogados, y ciertamente más inteligente que un padre desesperado. Dime algo, Caleb. ¿Por qué lo haces? ¿Es solo por el dinero? Él se rió, un sonido que hizo que mi piel se erizara. El dinero es aburrido. El dinero es fácil. No, Silas.
Se trata de la arcilla. La arcilla, tomar a un ser humano confiado y exitoso, y moldearlo hasta que sea algo nuevo, algo tuyo. Cuando Maya me mira no solo ve a un esposo, ve su mundo entero. Ese es un sentimiento que usted nunca entenderá, porque usted la ama por quien es ella. Yo la amo por quien yo la hice. Y ahora voy a llevar mi creación a un lugar donde usted nunca nos encontrará. Estamos abordando ahora, dijo él. Despídase de su hija, doctor. Ella no le devolverá la llamada. La línea se cortó dejándome allí parado en el silencio del armario insonorizado, rodeado por la evidencia de la destrucción de mi hija. Él se había ido, había ganado. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con aplastarme, mi teléfono sonó de nuevo. Lo miré fijamente. No era un número desconocido esta vez. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera. Maya Freeman. Contesté el teléfono con manos temblorosas. Maya susurré temeroso de que si hablaba demasiado alto, la conexión se rompería como un sueño frágil. Papá, su voz estaba temblando, pero no era el tono robótico y plano que había escuchado en la casa. No era la voz de una víctima rota, era mi hija, era la Maya que yo conocía. Papá, escúchame con atención, solo tengo 1 minuto. Él cree que estoy en el baño enferma. Maya, ¿dónde estás? Sabemos que te está llevando, lo sabemos todo. No, papá, no lo sabes todo. ¿Crees que me lavó el cerebro? ¿Crees que firmé esos papeles porque era débil? No lo hice. Lo hice porque dijo que te mataría. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. ¿Qué? Él tiene tus registros médicos, papá. Me los mostró la noche que llegaste. Sabe sobre la fibrilación auricular. Sabe sobre la medicación. Me dijo que si intentaba irme, o si te decía la verdad, causaría una escena tan estresante que detendría tu corazón. Dijo que te mataría sin siquiera tocarte y la autopsia simplemente lo llamaría causas naturales. Me quedé congelado en el armario, con el teléfono presionado contra mi oído. La amenaza que Caleb me hizo por teléfono antes no era una táctica nueva, era la correa que había estado usando con mi hija durante días. Ella no se estaba protegiendo a sí misma, me estaba protegiendo a mí. Había absorbido el abuso, la humillación y el terror, todo para mantener mi corazón latiendo. Así que cuando vino la policía, continuó ella con la voz quebrándose, tuve que hacerlo. Tuve que gritarte. Tuve que hacer que me odiaras para que te fueras. Porque si te quedabas, sabía que él estaba listo para hacerlo. Vi la mirada en sus ojos, papá. Iba a matarte allí mismo en la sala de estar. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro. Mi valiente e increíble hija había sacrificado su libertad para comprar mi supervivencia. Maya, dije con la voz ahogada por una mezcla de dolor y orgullo, tú me salvaste. Pero ahora yo voy a salvarte a ti. ¿Dónde estás exactamente? Estamos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Terminal 2, puerta 54. Estamos abordando un vuelo a la Ciudad de México en 20 minutos. Pero papá, hay algo más. ¿Qué? Él no está solo. Hay una chica con él. Su nombre es Mónica. Se ve tan joven, papá. Tal vez 22 años. Ella está actuando exactamente como yo actuaba ayer. Aterrorizada. Aferrándose a él. Ella cree que él la está salvando de su familia. Él tiene otra víctima. La comprensión convirtió mi miedo en una determinación fría y dura. Él no solo estaba escapando, estaba comenzando el ciclo de nuevo. Iba a usar a Mónica para reemplazar a Maya, y Maya se convertiría en otra Elena Rodríguez enterrada en el desierto. Maya, escúchame. La policía está en camino. No te subas a ese avión. Cierra la puerta del baño. Grita si tienes que hacerlo. Solo gánanos 5 minutos. No puedo, susurró ella. Me está enviando mensajes de texto. Viene a ver cómo estoy. Papá, tengo que irme. Voy a intentar detenerlo. La línea se cortó. No perdí ni un segundo. Marqué al detective Tyrell mientras corría fuera de la casa como un hombre poseído. Él contestó al primer timbre con la eficiencia de quien espera la llamada. Terminal 2, puerta 54. Está abordando un vuelo a la Ciudad de México, grité al teléfono. Y Tyrell tiene un rehén. No es Maya, es otra chica llamada Mónica. Tyrell no preguntó cómo lo sabía, simplemente dijo con voz de acero. Estamos a 3 minutos. Salté a mi coche de alquiler y salí del camino de entrada, quemando neumáticos. Sabía que no podía llegar al aeropuerto a tiempo, pero tenía que estar en movimiento. Tenía que estar conduciendo hacia ella. Encendí la aplicación del escáner policial que Tyrell me había dicho que descargara
y las voces, llenas de estática, llenaron el coche. Central, aquí unidad 4. Tenemos visual del objetivo en la puerta 54. El sujeto encaja con la descripción de Caleb Reed. Está acompañado por 2 mujeres. Una parece estar discutiendo con él. La otra está llorando. ¿Discutiendo? Maya no se estaba encerrando en el baño como le pedí ella, estaba luchando. Estaba parada entre el monstruo y su próxima víctima, usándose a sí misma como escudo humano. Apreté el volante hasta que mis manos dolieron rezándole a un Dios, con el que no había hablado en años. Manténla a salvo, solo manténla a salvo por 2 minutos más. El escáner crujió de nuevo, y la voz del oficial se disparó con adrenalina pura. El sujeto se está agitando. Está agarrando a la primera mujer. Está tratando de forzarla hacia la pasarela de embarque. Tiene una mano en su bolsillo. Posible arma. Entren ahora. El escáner se quedó en silencio durante 10 segundos que se sintieron como 10 años de agonía. Entonces la voz del detective Tyrell regresó sin aliento pero firme. Sospechoso bajo custodia. Todos están a salvo. Abandoné mi coche en la acera del nivel de salidas ignorando los gritos de los policías de tráfico. Corrí a través de las puertas automáticas mostrando mi placa de hospital para pasar la línea de seguridad hasta que un agente de la TSA intentó derribarme. «Soy el Dr. Freeman», grité desesperado. «Mi hija está en la puerta 54». Una mano agarró mi hombro con fuerza, era un oficial uniformado. «Vaya», dijo él. «Recibimos la llamada, corra». Corrí hasta que mi pecho ardió, hasta que los bordes de mi visión comenzaron a desenfocarse. Cuando doblé la esquina hacia la puerta 54, la escena era un caos controlado. Los pasajeros estaban acurrucados contra las paredes y la cinta policial ya se estaba colocando. Y en el centro de la tormenta vi el fin de Caleb Reed. Estaba presionado contra la alfombra por 3 oficiales, su traje caro estaba rasgado y sus manos estaban esposadas detrás de su espalda. Estaba gritando sobre demandas, sobre arresto ilegal, sobre sus derechos, pero nadie lo escuchaba. El hechizo se había roto. Escaneé el área frenéticamente. ¿Dónde estaba ella? Entonces la vi. Maya estaba parada cerca de la puerta de la pasarela, pero no estaba llorando. Estaba sosteniendo a una joven que temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. Era Mónica. Maya le susurraba, acariciaba su cabello protegiéndola. Mi hija ya no era la víctima, era la sanadora. Había caminado a través del infierno e inmediatamente se había dado la vuelta para sacar a alguien más del fuego. Maya, grité con el último aliento que me quedaba. Ella levantó la vista, su rostro estaba pálido y vi moretones formándose en sus muñecas donde él la había agarrado, pero sus ojos estaban claros. «Papá». Ella soltó a Mónica y dio un paso hacia mí. Cerré la distancia en 3 zancadas y la atraje hacia mis brazos, abrazándola, como si quisiera fusionar nuestras almas. Revisé su pulso, sus pupilas, su respiración, el médico en mí, tratando de anular al padre aterrorizado. «Estoy bien», susurró ella contra mi hombro. «Estoy bien». Él trató de agarrar a Mónica, trató de usarla como escudo cuando llegó la policía. «Lo mordí», dijo ella con una ferocidad que me sorprendió. Le mordí la mano y la aparté de él. El detective Tyrell se acercó sosteniendo una bolsa de evidencia que contenía el teléfono de Maya. «Dr. Freeman, su hija, es una heroína. Ella no solo se salvó a sí misma, consiguió una confesión. Ella mantuvo la línea abierta y la grabadora funcionando todo el tiempo. Lo tenemos en cinta admitiendo el robo de identidad y el asesinato de Elena Rodríguez». Él pensó que estaba presumiendo ante una víctima indefensa, pero en realidad estaba confesando ante una testigo. Caleb giró la cabeza para mirarnos mientras lo levantaban del suelo. Su labio estaba sangrando y sus ojos eran salvajes buscando una debilidad, una apertura a cualquier cosa que pudiera explotar. Maya, suplicó él, su voz cambiando instantáneamente a un gemido patético. Diles que nos amamos. Diles que yo te estaba protegiendo». Maya salió de mi abrazo lentamente. Caminó hacia él deteniéndose justo fuera de su alcance. Miró hacia abajo al hombre que la había convencido de que ella no valía nada. «Mi nombre es Maya Freeman», dijo ella con voz firme y lo suficientemente fuerte para que la multitud escuchara. «Soy una psicóloga de trauma. Sé exactamente lo que eres. Y nunca volverás a lastimar a nadie. Sáquenlo de mi vista». Mientras los oficiales lo arrastraban lejos pateando y gritando, la multitud estalló en aplausos.
Fue un momento surrealista, pero la verdadera victoria no fueron los aplausos. Fue la mirada en el rostro de la joven Mónica, mientras lo veía desaparecer. Ella miró a Maya con asombro absoluto. «Me salvaste», susurró Mónica. Maya extendió la mano y tomó la suya con ternura. No dijo ella. Nos salvamos mutuamente. Las ruedas de la justicia suelen girar lentamente, pero cuando la evidencia es tan abrumadora como la montaña que construimos contra Caleb Reed, giran con una velocidad satisfactoria. 6 meses después me senté en la primera fila del Tribunal Federal en San Francisco, en una sala que estaba abarrotada hasta el último rincón. Reporteros, familias de víctimas y los padres de Elena Rodríguez, todos estaban allí para presenciar el fin del hombre que había atormentado nuestras pesadillas. Cuando Maya subió al estrado, no parecía la mujer aterrorizada que había visto en el aeropuerto. Llevaba un traje azul marino, el cabello recogido hacia atrás, y su expresión era tranquila, profesional e inquebrantable. Ella no estaba allí como una víctima, estaba allí como una testigo experta que casualmente había sobrevivido al crimen. El señor Reed utiliza un ciclo predecible de abuso, explicó ella al jurado con voz clara y firme. Identifica la vulnerabilidad, aísla al objetivo de sus sistemas de apoyo e induce un estado de dependencia a través del miedo. Ella lo diseccionó en vivo. Desmanteló su encanto, su romance y su manipulación, hasta que él quedó reducido a lo que realmente era un hombre pequeño y patético, en un traje naranja demasiado grande. Caleb intentó intimidarla con la mirada desde la mesa de la defensa, empleando las mismas tácticas que había usado en mi sala de estar. Pero Maya ni siquiera parpadeó. Miró a través de él, como si fuera un espécimen muerto en un frasco. Ella lo despojó de su poder simplemente negándose a tener miedo. Al jurado le tomó menos de 2 horas llegar a un veredicto culpable de todos los cargos: robo de identidad, fraude electrónico, secuestro y el asesinato en primer grado de Elena Rodríguez. Cuando el juez leyó la sentencia a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, Caleb Reed finalmente mostró su verdadero rostro al mundo. Gritó, maldijo, culpó a todos menos a sí mismo. Pero mientras los alguaciles lo arrastraban fuera pateando y gritando como un animal acorralado, nadie lo miró. Todos mirábamos a Maya, quien cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro, liberando los últimos restos de su control. La victoria legal fue igual de absoluta. La juez Wilson declaró el matrimonio fraudulento y la transferencia de propiedad nula ab initio, un término legal que significa que nunca sucedió. La casa en Oakwood Lane pertenecía a Maya Freeman de nuevo, libre y sin cargas. La deuda que él había acumulado le fue asignada a él, no a ella. Teníamos nuestras vidas de vuelta, pero más importante aún, teníamos nuestra dignidad de vuelta. Al salir de ese tribunal el sol se sentía diferente. No solo era brillante, era limpio. No volvimos a nuestras viejas vidas después del juicio. No puedes caminar a través del fuego y fingir que no te quemaste. En cambio, decidimos usar el fuego para iluminar el camino a otros. Usando los activos incautados de las cuentas offshore de Caleb y la venta de la casa que se había convertido en una escena del crimen, abrimos el Centro Fénix. Es un santuario en San Francisco para víctimas de robo de identidad y manipulación psicológica, y Maya es la directora. Ella tomó su trauma y lo afiló hasta convertirlo en una herramienta para liberar a otros. Mónica, la chica del aeropuerto, es nuestra gerente de oficina y está terminando su licenciatura en trabajo social. Verlas reír juntas en la sala de descanso es la mejor medicina que he conocido en mi vida. Maya también está construyendo un futuro personal. Está comprometida con un hombre llamado David. Es un enfermero pediátrico, paciente amable y completamente aburrido de la manera más maravillosa posible. Él no trata de aislarla. Me invita a la cena de los domingos. Él entiende que el amor no se trata de posesión, se trata de participación. La semana pasada me senté en mi jardín viendo a Maya plantar nuevos rosales. Ella levantó la vista y sonrió, y por primera vez en años no revisé mi pulso. No me preocupé por mi ritmo cardíaco porque me di cuenta de que mi trabajo nunca fue salvarla. Mi trabajo era simplemente amarla lo suficiente para que ella pudiera salvarse a sí misma. Solía pensar que ser padre significaba pararse frente a mi hijo para recibir las balas. Ahora sé que significa pararse a su lado para que sepa que no tiene que pelear sola. La casa en Oakwood Lane se ha ido vendida a una buena familia que no sabe nada de su historia oscura.
pero el hogar que construimos el hecho de confianza y verdad, ese está más fuerte que nunca. Si esta historia te recordó a alguien, escucha ese instinto, llámalos, preséntate, rompe el silencio cortés. Porque a veces lo único que se interpone entre una víctima y una tragedia es un padre que se niega a seguir las reglas. Vivimos en un mundo que nos dice que nos ocupemos de nuestros propios asuntos, que respetemos los límites y evitemos el conflicto a toda costa. Pero el silencio es el arma que los depredadores usan para destruirnos. El Dr. Freeman demostró que lo más peligroso que puedes hacer cuando sospechas abuso es no hacer nada. El amor no es pasivo, es una fuerza feroz y activa que derriba puertas cuando las personas que nos importan están encerradas detrás de ellas. Si tu instinto te dice que algo anda mal, no esperes permiso para actuar. Tu intuición no es paranoia, es protección. Si esta historia te conmovió, por favor compártela con tu familia hoy. Nunca sabes de quién podría ser la vida que estás salvando simplemente abriéndoles los ojos.